Bienvenidos a este momento de encuentro muy importante para que nos actualicemos acerca de lo que ha ocurrido en esta semana en la normatividad y en todas las actividades que hemos tenido con respecto a la infección que estamos viviendo a nivel mundial con el COVID-19. Vamos a rápidamente presentar, digamos que las dos cosas interesantes que ha habido desde el punto de vista normativo, qué es lo que estamos viendo nosotros y posteriormente daremos paso a preguntas y dudas que ustedes puedan tener. En la medida que podamos solucionarlas, con mucho gusto lo haremos. Hoy para contarles tenemos que ya en Colombia a mediodía teníamos 13 casos confirmados de pacientes infectados con el virus COVID-19. Los 4 recientes, hay 2 en Bogotá y 2 en la ciudad de Neiva. Estamos en fase de contención del virus, de la infección. ¿Qué significa eso? Que lo que tenemos que procurar es que la gente que se vaya enfermando no sea una alta cantidad de personas, porque vamos a colapsar los sistemas de salud. Van a presentarse más casos. Contención no significa que es que no se van a acabar los casos, no, se van a presentar más casos. Lo que pasa es que se deben presentar de una manera progresiva para que nosotros logremos, a través de los sistemas de salud, poder brindar la atención que se necesita. Las medidas que se están tomando entonces van en ese sentido, y en la medida que la infección vaya avanzando su curso, pues posiblemente se tomen desde el gobierno otro tipo de medidas, pero lo importante aquí es frenar la transmisión masiva del virus. Por eso salió el 10 de marzo la resolución 018, que complementaba la anterior que vimos el viernes pasado, y en ella básicamente lo que nos está indicando son 3-4 puntos importantes. El primero es, hace énfasis en lo que siempre hemos dicho y en lo que venimos diciendo desde antes, de cuando estábamos en la fase de preparación, y es que la mejor manera de nosotros controlar el avance del virus es respetando las recomendaciones que se han dado con relación al lavado exhaustivo de manos, el evitar o el cambiar las costumbres sociales que impliquen estarse dando la mano, estarse dando besos indiscriminadamente, abrazos indiscriminadamente. Es decir, guardemos una distancia prudente con las personas, y de esta manera evitamos que la saliva que producimos al hablar o al estornudar, las goticas que salen o al toser, alcancen a otra persona, y si yo estoy infectado o yo tengo síntomas respiratorios, voy a distribuir o propagar las enfermedades, cualquier tipo de virus que yo pueda tener. Adicional a eso, entonces nos están invitando a tener en cuenta las opciones de trabajo remoto y teletrabajo. Al respecto, el día de ayer salió, y al amparo de la declaratoria de emergencia sanitaria, salieron una resolución que permite flexibilizar las condiciones de teletrabajo. Ustedes saben que teletrabajo está determinado por un decreto con unas condiciones específicas, pero de esta resolución nos permite, este decreto nos permite, fue del Ministerio de las TICs, flexibilizar esas condiciones de teletrabajo. ¿Qué nos están invitando? Nos están invitando a que la gente que está hoy reunida en un centro de trabajo, si puede, trabaje desde su casa, no desde un centro comercial, no desde un
café o cualquier otro sitio, una biblioteca pública, sino desde su casa, en un ambiente controlado y aislado, pueda desarrollar su trabajo y no tengamos tanta exposición en aglomeraciones que pueden ser temporales, como el caso que nos ocurre cuando nos movemos en servicio público, que se presentan cuando la gente se está desplazando hacia sus trabajos o desde sus lugares de trabajo. Adicionalmente nos está invitando a la flexibilización de los horarios de trabajo, o sea, para que la gente no tenga que desplazarse al mismo momento a los centros de trabajo, sino que lo hagan, digamos que por grupos de trabajo, que se logre una menor aglomeración de las personas. Invita a las empresas a dar capacitación acerca de lo que es el COVID-19 y cuáles son las mejores prácticas para poder prevenir que se difunda la infección, y es lo que hemos estado haciendo. Ustedes tienen a disposición, todos los empresarios de cualquier tamaño, tienen a disposición en nuestra página web un espacio donde está toda la información que se está dando y en todo momento acerca de este proceso. Tenemos videos, tenemos presentaciones, afiches que han sido dados por la Organización Mundial de la Salud, la OPS, los nuestros, de las instituciones gubernamentales como el Ministerio o las Secretarías de Salud. Eso es información de libre circulación y libre reproducción. Pueden utilizarlos para poder hacer las capacitaciones de sus empresas, de sus empleados, no importa el tamaño. Dediquémosle un tiempo, no es mucho lo que se necesita, son 9 pasos, los más importantes, y si todos somos conscientes de ellos, lograremos un impacto positivo en el desarrollo de esta enfermedad. También nos habla de allí mismo de listo, si yo no puedo, por en razón de mi actividad laboral, hacerlo desde casa, y me es muy difícil flexibilizar los horarios, entonces es ser racionales y administrar adecuadamente las reuniones. O sea, hay empresas, o somos nosotros mismos los que generamos espacios de reuniones permanentes para cualquier cosa. Nos está invitando a decir qué tan necesarias son las reuniones que usted está haciendo. Entre menos reuniones haga, mucho mejor nos va. Es importante que lo tengamos en cuenta, que revisemos nuestro actuar y los procesos que tenemos en las empresas, saber qué tan necesario es hacer tantas reuniones, y si son necesarias, por qué no se pueden hacer por medios virtuales, que hoy tenemos bastantes a disposición. Da unas responsabilidades. Si bien esta resolución va muy enfocada hacia el sector público, pues es muy aplicable al resto. Acerca de los trabajadores contratistas, y es mantener informados a los jefes de lo que estaba ocurriendo con nuestra salud, de mantener limpios los puestos de trabajo. Recuerden, en alguna ocasión anterior ya les había hablado que el puesto de trabajo, estos son virus muy sensibles al alcohol con concentración superior al 70% y a soluciones de hipoclorito de sodio, entonces podemos estar limpiando nuestras superficies de trabajo de tal manera que disminuyamos la posibilidad de la contaminación. Adicionalmente, le dice a las administradoras de riesgos profesionales que entreguemos información clara y oportuna sobre medidas de prevención y contención, que es lo que hemos estado haciendo durante todos estos 6-7 semanas anteriores, pero adicional a los que no nos hayan podido seguir, la información de los primeros videochat y toda la información ustedes la encuentran en la página
de ARL Sura es de libre consulta, no es solamente para las empresas afiliadas, ustedes la pueden utilizar, muéstrenle esta información a sus familias, a sus hijos. Personalmente me parece que nuestra juventud no lo está tomando como muy en serio, pero sí es importante que lo podamos difundir a todos. Habla también de que se debe conformar en la ARL un equipo de prevención y control. Nosotros tenemos un equipo de nivel nacional y en cada una de nuestras regionales que está brindando el apoyo necesario en todo este proceso, en comunicación continua y trabajando muy de la mano con las entidades gubernamentales que están al frente de todo este proceso. ¿Qué otra norma salió durante este periodo? Salió la resolución 380 del Ministerio de Salud. En ella, que nos está informando, nos está diciendo, mire, como ya tengo una declaratoria, bueno, también salió la declaratoria de emergencia sanitaria. ¿Qué es una emergencia sanitaria? Es un estado excepcional que permite, al ser declarada, permite al gobierno tomar decisiones mucho más rápidas, cimentar con base en ese nivel jurídico, le permite al presidente tomar decisiones rápidas, encaminadas al control de la emergencia que se está dando, que incluye todos los niveles, o sea, es un estado de excepción que le permite, por ejemplo, reubicar presupuestos para poder atender la emergencia que se está dando, le permite limitar derechos de las personas, si es el caso, le permite reubicar personal de su gobierno o de las Fuerzas Armadas, en fin. Hay muchas cosas que se derivan de allí y a raíz de eso es que estamos viendo unos decretos muy rápidamente que permiten impactar la economía, las condiciones de salud, etc. Dentro de esas condiciones de salud y previniendo el ingreso de nuevos casos, o sea, que no estén llegando personas infectadas al país, entonces determinó que hay 4 países de los cuales si llegan personas se va a requerir que esas personas queden en un aislamiento obligatorio. Si son nacionales, es en su hogar y se les va a hacer seguimiento estrecho para que cumplan ese aislamiento. Hay unas penas, unos castigos si no cumple lo mismo, y a los extranjeros que no tienen residencia en el país, pues le están diciendo, si usted viene, se tiene que quedar en el hotel o en el sitio transitorio durante 14 días, y si no quiere hacerlo, pues es mejor que no venga. Es una manera de limitar que nos lleguen nuevos casos de fuera. Adicional, le está diciendo a Migración Colombia, las autoridades de migración, todo paciente que llegue de un país en donde haya circulación debe hacer una declaración de salud y vamos a hacerle seguimiento a esas personas en el comportamiento que presenten, y los invita a que hagan un aislamiento social preventivo, si puede, para evitar que sea de pronto una persona que ya sea portador pero no ha manifestado los síntomas, que entre en contacto con las demás personas. En general, esas son las 2 normas que hemos tenido durante estos 8 días. Pues, si consideramos la declaratoria de emergencia, son 3 normas. Los cambios que hemos tenido en número de casos, pues sí aumentamos. La vez pasada hace 8 días estábamos en 3, hoy ya vamos en 13, pero digamos que el proceso hasta ahora va controlado. Hoy estamos, digamos que en un proceso adecuado. Los diferentes autoridades gubernamentales de las ciudades están tomando las medidas que son pertinentes. Tenemos que estar atentos a lo que ellos nos indiquen y ser juiciosos y obedecer. Pero lo principal
es que tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Tenemos en nuestras manos la solución. Literal, si nos lavamos las manos adecuadamente y a cada rato, vamos a lograr un control del 50% de posibilidades. Si cambiamos las costumbres sociales de salud, también vamos a aportar. Si nos fijamos en dónde tomamos los alimentos y de dónde los tomamos, también nos vamos a proteger. Recuerden que cuando yo me protejo a mi familia y al grupo familiar más sensible, que son las personas mayores. Entonces, tengamos en cuenta esto. Voy a dar paso a preguntas, inquietudes que ustedes puedan tener. Aquí la primerita que levantó la mano es Andrea Yurley. Paula Andrea Pinilla. Carlos Eugenio. Grupo. Silvia Angélica, María Carolina, Lady Zulay. Si tienen alguna pregunta, por favor, yo les estoy dando paso para que puedan hacerlas. Daniela, Olga Lucía, Nicolás, Jamie, José Rubén, David, Jessica, María, Andrea nos pregunta, ¿se puede limpiar con vinagre blanco si no se tiene alcohol? Realmente, Andrea, la indicación es alcohol en una concentración al 70%, y también se puede usar soluciones de hipoclorito, no a alta concentración, o sea, soluciones a baja concentración de hipoclorito. Recordemos que el hipoclorito de sodio es nuestro popular de blanqueador, llámese como se llame. Estoy dándole paso para que las preguntas que ustedes quieran hacer las puedan hacer. Ser Hogar Servicios, Yarledis, Diana Pilar, Laura Baznesa, Carlos Eugenio, Cristian Ricardo dice, quería saber qué tan mortal es el COVID-19. Realmente el índice de mortalidad de este virus es muy bajito. Se ha medido en aproximadamente el 2.5% de las personas. Es muy importante hacer énfasis en que las personas más susceptibles a complicarse con esta patología es las personas mayores de 60 años, en lo que se lleva estudiado, y aquellas personas que tienen hoy patologías de base, o sea, tienen algún problema como diabetes, como fallas renales o trastornos de inmunodeficiencia. Realmente el índice de mortalidad no es alto. Han salido por ahí personas diciendo informaciones falsas que dicen que todo el que le da esto se muere. Eso es falso. Realmente es muy poquito las personas de todas las que hay. Y el porcentaje de mejoría también es bastante alto. En China, casi el 75% de las personas que se han enfermado se han recuperado sin ningún problema. Lady Zulay Muñoz nos pregunta, quiero saber si hay problemas con la conexión. Puede que sí se estén presentando algunos problemitas de conexión porque el número de asistentes ha sido bastante. Les agradezco mucho. Johnny Eduardo Gómez nos dice, en el área de mantenimiento, ¿cómo proteger al personal técnico si dentro de sus actividades está el contacto indirecto con la gente, ya que su campo de área son buses y estaciones del Sistema Integrado de Barranquilla? Es una realidad que nosotros vamos a tener más riesgos si tenemos un contacto más estrecho con las personas. Aquí lo que tenemos es que mirar cómo es nuestro comportamiento frente a esas personas con las cuales yo estoy alternando. Y
es responsabilidad individual, si nosotros tenemos sintomatología respiratoria, ponernos una mascarilla que nos cubra nariz y boca para no contaminar a los demás. La recomendación sigue siendo la misma, Johnny, estarse lavando las manos y evitar estarle dando la mano o abrazos a esas personas con las cuales yo estoy alternando. De Serogar Servicio nos dice: el virus solo se pega es por las vías respiratorias. La transmisión se hace a través de las goticas de flush que salen cuando yo toso, estornudo, o algunas personas que hablan y hablan, no sé por qué, pero tienen como mucha saliva, entonces alcanzan a sacar saliva. La vía de entrada son las mucosas, y las mucosas por las cuales más fácil entra son la mucosa oral, la mucosa nasal y las conjuntivas. Por eso es que es tan importante no andarse pasando las manos por la boca, y menos sin haberse lavado previamente las manos. Andrea Yurley Prada nos pregunta: si el virus no es tan mortal, ¿por qué se está haciendo tanta publicidad que asusta a la población? La intención no es hacer publicidad y no es asustar a la población. El problema es que es un virus que se contagia muy rápidamente y puede generar malestar e incapacidad en las personas, y esto afecta el desarrollo normal de la comunidad. Una persona infectada se ha calculado que puede infectar a 2.5 personas apenas comienza a y ya a tener los síntomas. Entonces, si uno multiplica, el crecimiento es exponencial al 2.5, rápidamente nosotros ustedes han visto por ejemplo el desarrollo en Italia, que en un fin de semana saltamos de 600 a casi 3.000 casos. Judith Hasana Dadil nos pregunta: ¿qué afectación vertical hay en la embarazada si llega a adquirir el COVID? Realmente no te sé decir. No hemos encontrado información sobre que este virus esté causando alteraciones de nivel genético de ese estilo. Pues lo que sabemos es que sí puede generar un estado gripal en una persona embarazada, y depende de su estado de salud, pues puede afectarla o no. Dice: buenas tardes. Laura Vanessa Ostia nos pregunta: buenas tardes, ¿por qué si aún no hay tantos casos confirmados ya tenemos alerta amarilla? Precisamente por la capacidad que tiene el virus de infectar rápidamente a muchas personas. Entonces, por eso es que el gobierno, en aras de proteger a la población, se está adelantando al desarrollo de lo que hemos visto en otros países. ¿Cómo distinguir una gripa común? Nos pregunta Johnny Eduardo Gómez. ¿Cómo distinguir una gripa común del coronavirus, ya que prácticamente son similares sus síntomas? No hay cómo distinguirlos. Lo que tú dices es cierto, esto es una gripa. Y es una gripa muy fuerte en algunas personas, en otras, en la gran mayoría, afortunadamente es leve y pues puede pasar sin ningún problema. No hay manera de distinguirlo. Lo que va a pasar es que nosotros vamos a tener que, si nos sentimos muy mal, acudir a un centro asistencial. Allí nos van a hacer el diagnóstico, pero la recomendación es no acudir apenas nos sintamos con cualquier síntoma respiratorio. Podemos llamar y pedir asesoría telefónica a nuestra EPS o al sistema de salud local. John David Durán dice: buenas tardes, para una empresa de mantenimiento de equipos biomédicos en hospitales y clínicas, ¿qué recomendaciones son las más indicadas? ¿Debemos estar siempre con tapabocas y guantes? Recordemos que las medidas de bioseguridad son siempre vigentes para cualquier tipo de trabajo en donde yo tenga un riesgo de tipo biológico.
Es por eso que si yo estoy haciendo mantenimiento o manejo de equipos biomédicos en el cual hay posibilidad de contaminación de esos equipos con secreciones o contactos que contengan sangre y lo demás, pues las medidas son básicas y lo mínimo que tengo que utilizar son guantes y digamos que algo que proteja mi ropa. Si adicionalmente en el ambiente hay posibilidad de que se generen rocíos de estos elementos, de estos aparatos, pues entonces debería estar utilizando tapabocas. Y si estoy en zonas estériles, pues vas a tener que trabajar con el equipo estéril, igual que las personas que normalmente funcionan en esta zona. Juan Sebastián Mosquera nos dice, ¿cuáles son los insumos necesarios para garantizar la protección? ¿Qué sabemos? Equipos de protección personal se recomiendan para las personas que directamente están manejando a los pacientes enfermos. Los demás no tenemos que usar equipos especiales. Lo que tenemos que tener en cuenta es que si nos sentimos enfermos con alguna patología de tipo respiratorio, debemos utilizar una mascarilla para proteger a los demás. Ya en el campo de las personas que manejan los pacientes, pues sí tenemos que utilizar equipo de protección personal que impida el contacto con las secreciones de estos pacientes. Entonces son las medidas de bioseguridad que siempre se han manejado para los pacientes. Dice Johnny Eduardo, el contagio es solamente para personas, puede ser transmitido a mascotas, por ejemplo perros y gatos. Lo que sabemos de esta variable, de esta mutación del virus, es que si bien originalmente salió de los animales, de unos tipos de animales, el que está circulando en el género humano no se transmite a las mascotas. Entonces ahí no tenemos mayor problema. Por acá dice no. Dice, ¿el COVID se trata como una neumonía? No. El COVID puede llevar a personas sensibles o con problemas previos a un estado de infección severa del pulmón que se llama una neumonía. Pero el COVID es un estado gripal, se maneja como un estado gripal. ¿Cómo es el manejo? Manteniendo la hidratación, controlando la fiebre con antipiréticos y así ustedes les cause gracia. El mejor antipirético sigue siendo el acetaminofén. No lo menosprecien porque es muy bueno en lo que tiene que cumplir, con las indicaciones médicas pertinentes. Pero no, si como complicación de ese estado gripal por el estado previo de la persona llegamos a un estado de neumonía, entonces sí necesitamos un tratamiento específico de acuerdo a la sintomatología que va presentando el paciente. No sirven los antibióticos para manejar virus, no sirven otros tratamientos mágicos que nos quieran vender. Con la escasez de tapabocas, nos dice Marta Janet, de tapabocas, ¿qué medidas se puede tomar para minimizar los riesgos? El riesgo, como te digo, Marta Janet, es transmitir la enfermedad cuando estoy sintomático y por eso es que debo usar el tapabocas. Si no tengo sintomatología, no tengo por qué usar tapabocas. Lo que sí tengo que hacer es lavarme constantemente las manos y evitar estar saludando y mantener una relación estrecha con todas las personas en conglomerados. Por ejemplo, esta norma que salió ahora de evitar reuniones de más de 500 personas pretende eso. Pero yo le pongo otras. ¿Qué tan necesario es que usted en esta época que estamos en esta fase de contención se vaya, no sé, a un encuentro de cualquier tipo en donde vaya a haber 200 personas? No está incumpliendo la recomendación, pero también se está exponiendo. Entonces pensemos antes de ir a una reunión, así sea de menos de 500 personas, qué tan pertinente es. Y si fuera de esto, yo soy del grupo de riesgo, soy mayor de 60 años o tengo una enfermedad de base, menos debería irme yo a concentraciones de gente. Esto incluye, no me lo tomen a mal, reuniones religiosas o reuniones políticas o reuniones sociales.
Por acá Andrea Yoley nos dice, si la persona tiene gripa es recomendable que se quede en casa. ¿Cómo se puede asumir su responsabilidad laboral? La recomendación es que sí, que se quedara en casa, y eso no es solamente por el COVID, sino siempre es la recomendación que nosotros le hemos dado, porque es que vamos a contaminar a los demás en el transporte público y en el trabajo. Por eso es que se está estimulando que el trabajo se puede hacer como trabajo remoto, y si es indispensable que yo esté en alguna parte, pues que pueda estar separadito de los demás, y como estoy sintomático respiratorio, que utilice permanentemente la mascarilla de protección nasobucal y me esté lavando las manos cada vez que me toque la mascarilla o cada vez que estornude. Es la única manera que nosotros podemos garantizar que estamos controlando la enfermedad. Bueno, hay un comentario acá, parece que no todo el mundo nos está escuchando bien, nos está viendo bien, pero no se afanen, esto queda grabado y posteriormente lo pueden reproducir en la página, y además vamos a estar haciendo, a partir de esta semana, vamos a estar haciendo unos videos chat, de pronto un poquito más corticos, pero todos los días o día por medio, depende de cómo evolucionemos. Dice acá Andrea, ¿qué tan cierto es que en las zonas cálidas no se da el COVID? Es falso. El COVID se desarrolla en cualquiera de los medios. Hasta ahora no se ha encontrado una asociación diferente, y lo que pasa es que nosotros hasta ahora comenzamos. En la medida en que logremos ser juiciosos, pues el comportamiento de la enfermedad puede ser diferente. Ana Luisa dice, entonces los empleadores están obligados a brindar a los trabajadores a dar antibacteriales y tapabocas. Ana Luisa, no es que estén obligados, están obligados a enseñarles a que tienen que cuidarse ellos, y a facilitarles la manera de que se estén lavando las manos cuantas veces puedan con agua y jabón. El uso de tapabocas, vuelvo y repito, solamente lo debe usar la persona que esté sintomática respiratoria. Los que no tienen sintomatología respiratoria no lo deben hacer, porque no sirve de nada, se pueden contaminar igualmente. ¿Quiénes sí tienen que usar protección para temas de bioseguridad? Las personas que atienden los pacientes, y es responsabilidad del empleador en esos casos suministrar esos equipos de bioseguridad. Gonzalo Maecha, qué pena, Gonzalo, nos disculpamos por las dificultades que podamos tener con el sistema. Te repito, el tema va a quedar grabado en el video chat a disposición de ustedes una vez terminemos esta sesión. Nicolás David nos dice, a pesar de los medios de contención sanitarios en el mundo, el virus se expande. Los virus tienen una gran capacidad para mutar y adaptarse a los organismos que hospedan. ¿Se puede convertir en una pandemia real si no se obtiene una vacuna pronto? Pues la verdad es que en pandemia estamos, o sea, son demasiados los países, y yo creo que no es que no estén en algunos países, de pronto es que no los están diagnosticando, pero estamos en pandemia. Como todo virus, tú tienes razón, tiene capacidad de mutar. Hasta ahora no se ha detectado nada de eso. Y lo que sí es cierto es que se está trabajando en la construcción, en el desarrollo de vacunas en diferentes partes del mundo, y tal vez en 6 meses o antes tengamos disponibles vacunas que nos van a permitir hacia futuro controlar nuevos brotes por esta enfermedad. Mientras tanto, el tema es de contención por ahora, y más adelante hablaremos de mitigación, que es cuando ya este virus entre a formar parte, digamos que, por decirlo de alguna manera coloquial, parte de la flora normal de nuestro medio ambiente.
El COVID baja las defensas al igual que un dengue. El COVID, como les digo, es un estado gripal que afecta al organismo. Sintomatología es muy general, es rinorrea, estornudos, gripa, malestar, fiebre. Se describen fiebres por encima de 38 grados, mialgias. Se puede parecer a cualquiera de las viremias que nosotros hemos vivido. No es que baje las defensas al igual que un dengue, sino que pues obviamente lo hace sentir a uno muy mal. Dice: si un empleado está con gripa, es mejor que se recupere en casa o vaya a la EPS. Es mejor que se recupere en la casita, cuídese lo más que pueda, manténgase hidratado, ventile la casa para que tampoco se vuelva pues un foco de infección para todos los de la familia. Cuídese, póngase una protección orofacial para que no esté contaminando a los demás, y si se siente muy mal, póngase en contacto con la EPS. La recomendación es un contacto telefónico. Muchas EPS están brindando atención domiciliaria, o por lo menos que lo guíen a las instituciones en donde rápidamente lo atienden y no le hagan pues competir con pacientes de alta complejidad que le van a demorar su atención. Por aquí me pregunta John Eduardo Gómez: ¿usted cree que de ser creada la vacuna contra el COVID-19 será incluida en el plan obligatorio de vacunas infantil de ahora en adelante? Johnny, no lo sé, y toca esperar a ver cuál es la evolución de la enfermedad para saber si es un tema que se pueda prevenir desde que yo estoy niño, o sea, un tema como el tema de la influenza, que como es cíclico, pues puede aparecer mutaciones que exijan nuevas vacunas cada vez. Por aquí María Carolina Acuña nos dice: ARL Sura brinda apoyo a las empresas para campañas de prevención en cuanto a este tema. María Carolina, tienes toda la información disponible en la página. Puedes utilizarla libremente, reproducirla, adaptarla si quieres a los logos de tu compañía, que no tenemos ningún inconveniente. Esto es, entre más gente nos conozca y más gente pueda difundir esta información, mejor podemos nosotros controlar los factores de riesgo. Por aquí dice: ¿las empresas sería recomendable que todos usen tapabocas? No. Solamente deben usar tapabocas las personas con sintomatología respiratoria. Los demás no necesitamos. Creamos una expectativa diferente. Lo más importante es lavarnos las manos con agua y jabón. Evitar los saludos. Vuelvo y lo repito, me voy a volver cansón con este tema. Edison Fabricio dice: todos deberían leer las circulares del Ministerio de Protección Social. Ahí está la respuesta a la mayoría de las preguntas. Gracias, Edison. También tienen disponible toda la información en nuestra página web. Los ingenieros de mantenimiento de equipos biomédicos antes del COVID no usaban elementos de bioseguridad. Sí, claro. El que tenga contacto con un equipo que esté contaminado con secreciones humanas tiene que utilizar equipos de protección personal, y están definidos dentro de su sistema general de riesgos laborales. Buenas tardes, nos pregunta Nini Joana Calderón: por ejemplo, yo que trabajo en una clínica, ¿debo usar necesariamente tapabocas ya que mi labor es atender al usuario? Nini Joana, todo depende. Si yo tengo sintomatología, debería usar el tapabocas para proteger a las personas. Si estoy atendiendo pacientes sintomáticos respiratorios, es parte de mi trabajo, sí debería utilizar un tapabocas o una mascarilla, e incluso no solamente eso, sino el resto de equipo de protección, que puede incluir para casos en donde se presenten, por ejemplo, salpicaduras o otro tipo de accidentes de este tipo, como lo que ocurre en urgencias, puede incluir una
careta, no solamente la mascarilla, sino una careta. En fin, cada institución define, de acuerdo a su nivel de riesgo, cuáles son los mejores elementos de protección personal que deben usar. Dice acá, por el simple hecho de estar en una clínica, ¿se debe usar tapaboca como medida de bioseguridad? No, nuevamente le repito, las personas que están expuestas a los pacientes con infección respiratoria aguda, sí que los están tratando directamente, pero el hecho de usted estar, no sé, en una caja dentro de una institución, o sea, ser el que opera la caja, ser el que opera servicios de atención, no necesariamente le obliga a utilizar un tapabocas. Por aquí dice, todos los que tengan problemas. Bueno, muchas gracias por la recomendación que hizo allí. De Ser Hogar nos preguntan, si una persona está infectada sin saberlo, tiene contacto con uno, ¿cómo uno se previene colocándose el tapabocas? No, realmente este virus es contagioso si la persona está sintomática respiratoria. Es muy poquito lo que se ha demostrado de personas que no son sintomáticas, entonces sigue siendo vigente lo que le estoy diciendo con relación al tapabocas. Creo que ya completé las preguntas que estaban acá. Aquí yo tengo otras, Fer. Por aquí hay otras. Ya preguntaron acerca de las líneas donde se deben conectar. Bueno. Aquí tengo otras. Permítame un momentico que me están trayendo otras preguntas. Ah, sí. Muy bien. Permítame un momentico. Dice, en este momento está permitido el teletrabajo como medida preventiva. Se requiere realizar el reporte ante la área del ministerio. Se puede obviar las condiciones que hoy debe cumplir un teletrabajador. Con la resolución nueva que nos dio, el decreto nuevo que nos dio el Ministerio de las TICs, no es necesario cumplir con toda la reglamentación de teletrabajo. La invitación es a que utilicemos en lo posible las tecnologías para poder desarrollar nuestro trabajo por fuera del ámbito laboral, en donde tengamos conglomeración de personas u obligue a desplazamientos de mucha gente en sistemas de transporte público. El tiempo que se queden en casa los trabajadores que vienen del exterior y que estuvieron por motivos laborales en países críticos será cubierto como incapacidad. ¿Quién asumirá el pago? Según lo que se dijo en la 018, no está claro que se deba expedir una incapacidad. Sin embargo, es un tema que está en consulta porque desde el ministerio, en la información que dio en rueda de prensa, hablaba de que se iba a trabajar como una incapacidad. La invitación es a que estas personas puedan desarrollar su tiempo de cuarentena, pues haciendo trabajo remoto, porque es lo apropiado para una persona que está asintomática, o sea, no está enferma. Hay otra pregunta acá que dice, ¿se debe reportar a la ARL de aquellos trabajadores con síntomas luego de ingresar al país provenientes de países críticos que estuvieron por motivos laborales? Sí, nos deben avisar para nosotros poderlos acompañar de una manera eficiente, pero también tienen que estar en contacto estrecho con su EPS para que el proceso asistencial se lleve a cabo de manera adecuada. El uso de tapabocas para trabajadores que tienen atención al público, lo repito, no es indispensable. Es un tema que tenemos que ver qué tipo de pacientes o personas estamos manejando. Para el común de las personas, como lo es un cajero en un banco, no necesita usar ese tapabocas.
¿Cuál es la concentración de alcohol que debe tener el gel antibacterial para aseo de manos? Se sabe que la concentración efectiva es por encima del 70%, pero mi recomendación es utilice agua y jabón cuantas veces pueda, porque el solo gel antibacterial no garantiza un control, sino solo del 10%. El aseo de las manos con agua y jabón garantiza una protección, una disminución de la posibilidad en 50%. Dice acá, cuando estemos en la fase de pico epidemiológico y un trabajador llame a la empresa manifestando tener síntomas y que se va a quedar en casa, sin que su cargo se pueda desarrollar por teletrabajo, ¿cómo puede la empresa constatar la veracidad y quién pagará esa incapacidad? La idea no es congestionar los servicios de urgencia. Precisamente como las secretarías de salud en los los teléfonos que dispusieron se congestionan tanto, el tema es trabajar con los sistemas de acompañamiento de información virtual o telefónica que nos ofrecen las EPS. Si un paciente está muy enfermo que amerita la incapacidad, con seguridad se la van a expedir. Pregunta un cliente, ¿me indicas que debemos tener en cuenta con respecto a la ARL si decidimos manejar el tema de teletrabajo para algunos cargos en particular? Estamos pensando en hacerlo por lo que se está presentando en el COVID. Ojalá todas las empresas tuvieran la oportunidad de al menos algunos cargos sacarlos a trabajo remoto o teletrabajo. Como les repito, con el decreto que salió ayer del Ministerio de las TICs, las condiciones de teletrabajo se flexibilizaron mucho. Los invito a que consulten el decreto. Está en nuestra página. Pregunta un cliente, ¿tienen visita de los accionistas desde Europa? ¿Qué deben hacer? Primero, sus accionistas los van a parar en el aeropuerto y los van a dejar en el hotel 14 días. Eso es una orden. Si vienen de España, de Francia, de Italia o de China. Si vienen de otros países, la recomendación es verifiquemos que no estén sintomáticos respiratorios. Si esta visita se pudiera hacer, si pudiera postergar o se pudiera hacer por otros medios, pues sería recomendable. A los trabajadores que les diagnostican infección por COVID-19 y se sospecha de nexo laboral con la infección, ¿qué manejo le dará la ARL? Esto es una patología que se maneja como una enfermedad laboral. En caso de ser declarada enfermedad laboral, pues tiene la cobertura que corresponde a toda la asistencia que va a ser prestada a través de las EPS, las prestaciones económicas que incluyen incapacidad temporal, en un supuesto caso que nos deje una secuela, pues una pérdida de capacidad laboral, o una invalidez en un caso remoto de una complicación severa, y en el caso más extremo que hubiera una muerte asociada al proceso de la enfermedad, pues entonces estaremos hablando de una pensión de sobrevivientes y auxilio funerario. Dice, ya se cuenta con flujograma para el personal asistencial que se exponga. Cada una de las instituciones cuenta con su plan de contingencia y de manejo. Te sugiero que lo preguntes en la institución en donde trabajas, porque todos cuentan con ese plan. Con relación a la población en general, las EPS y las ARL ya han compartido las rutas de trabajo con las empresas y con las secretarías de salud. ¿Cuál es la posición de la compañía frente a la solicitud constante de los clientes de asesoría presencial por parte de médicos en capacitación sobre el coronavirus en empresa? No se comparte el mismo criterio a nivel nacional y se requiere claridad en las obligaciones de la ARL. La información que estamos divulgando es la información que corresponde y que nos ha entregado la Organización Mundial de la Salud. Son cuidados generales, no requieren de un médico especialista que les esté dando esta información. La información puede ser dada por ustedes mismos utilizando las herramientas que hemos puesto a disposición por parte de nuestra ARL en la página, para personas con que tienen un trabajo muy específico, ya con un riesgo biológico definido y muy alto, pues se podría necesitar de la asesoría de un especialista en infectología o en manejo de
laboratorios de alta complejidad, pero para el común de la gente no necesitamos ese tipo de especialidades. ¿Qué asesoría o canal se está dando frente al manejo interno y externo de las poblaciones vulnerables, embarazadas, personas mayores, inmunosuprimidos, específicamente VIH? No hay un canal específico porque los cuidados son los mismos, pero en estas personas la invitación es que se cuiden mucho más. De hecho, el gobierno ya está tomando medidas con relación a población vulnerable, por ejemplo, con los pacientes de mayores. El decreto de emergencia sanitaria, por ejemplo, obliga a que estén en un aislamiento preventivo las instituciones que manejen este tipo de pacientes, al menos las que dependen del Estado, pero la invitación es a que las demás también sigan el mismo ejemplo. Lo mismo pasa con los pacientes inmunosuprimidos, pues tienen que extremar su cuidado. Sigue lo mismo, sus familias, sus amigos y ellos mismos tienen que extremar las condiciones de lavado de manos, evitar a toda costa tocarse la cara en lo posible y estar limpiando las superficies con las cuales tienen contacto. Y por último aquí dice cuál es el direccionamiento a seguir para los colaboradores de la compañía que desean viajar de Medellín a la costa atlántica en el puente de marzo y Semana Santa. También se debería manejar que se queden en casa los 14 días a partir de la fecha de regreso. No, pues se van a catar 14 días y están en la costa, quédense en la costa. Lo van a disfrutar más. Mentiras. Mal chiste. No, o sea, el hecho de usted quedar el autoaislamiento de los 14 días es invitación para el que viene de países que tienen circulación ya es definida del virus. Y en esos 4 países que identificó el gobierno de alta circulación, pues entonces el aislamiento es obligatorio. Internamente no necesitamos hacer eso. ¿Qué personalmente le diría yo a las personas que van a viajar? Hoy día, pues pueden viajar. No hay restricción para el desplazamiento. Tengan mucho cuidado con el tema del aseo de manos. Tengan mucho cuidado con el manejo de personas que están con secreciones nasales o que tienen sintomatología respiratoria y procuren comer en sitios en donde ustedes más o menos puedan definir que tienen buenas prácticas de preparación de alimentos, que no estén contaminando los alimentos que ustedes van a consumir. Creo que con esto completamos las preguntas que teníamos pendientes. Espérate que aquí me llegaron más por este otro lado. Están muy inquietos. Si una persona tiene sintomatología, ¿debe acudir a su EPS para obtener incapacidad? Supongo que de no ser así se catalogará como ausentismo y si no va a trabajar, ya que la falta es ante el empleador. Realmente es una definición que toma el médico que está atendiendo al paciente. La recomendación es no acudir a la institución si usted no tiene sintomatología respiratoria, y antes de acudir a la institución puede comunicarse por los canales de atención virtual que pueda tener la EPS. El tema de telemedicina hoy funciona bastante bien, teleasistencia, teleorientación, y a través de estos medios pueden obtener toda la información necesaria que les va a facilitar el cumplir los procesos de autoaislamiento si es necesario. Si una persona contamina por el virus y lo supera, puede volver a contagiarse. Realmente lo que se sabe es que hay una aparente defensa transitoria o no lo sabemos. Por eso es que no se ha podido construir una vacuna todavía como tal, y hasta ahora las personas se están recuperando. Esta parte, esa pregunta no la tenemos completamente clara. Una persona con gripa no debe asistir a la empresa, creo que ya la contestamos anteriormente. ¿Las fumigaciones sirven? Si lo que me dices es si fumigo con alguna cosa especial, no. Limpieza de las superficies con alcohol
o con una solución con hipoclorito. Eso sí es efectivo. ¿Qué tan alta es la probabilidad de contagiarse del COVID-19? Bastante alta si tengo contacto con una persona que lleve el COVID y yo no respeto las recomendaciones de aseo de manos, de control de secreciones. Es bastante alta. Como les digo, una persona está infectada, está en capacidad de infectar otras 2.5 o 3 personas. Muy bien. ¿Qué más tengo por acá? Dice, si el trabajador está en misión y se contagia teniendo en cuenta que su labor es de campo, la ARL responde con la ley de incapacidad. Creo que ya había contestado anteriormente. Si la patología es declarada una enfermedad laboral, todas las prestaciones que corresponden al cubrimiento se le estarán dando a la persona. Bueno. Me preguntan acá que en caso de que el trabajador de salud sea positivo en razón de su trabajo, ¿cuál sería el paso a seguir para el reporte de exposición? Primero la EPS o la ARL, ¿cuál es el procedimiento? El primero en darse cuenta va a ser la EPS y la EPS va a reportar inmediatamente el caso, pero sin embargo el empleador puede también realizar el reporte a la ARL para que nosotros estemos al tanto del acompañamiento del proceso. Y habla de si resulto contagiado y me envían en cuarentena a mi casa, esta se toma como hospitalización domiciliaria. Realmente es hospitalización si tú requieres atención hospitalaria, si no, simplemente es un aislamiento preventivo. Vuelvo y repito, el tema de la incapacidad es potestad de la EPS de cómo lo vayamos a manejar de acuerdo a las indicaciones que nos da el ministerio. Muy bien, creo yo que los invito a que consulten las personas que tuvieron dificultades para conectarse o para escucharnos. Queda grabado el video chat a disposición de todos los que lo deseen. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo próximamente en otra sesión de video chat.